y amén. Bendito sea el Señor. Perfectamente bueno. Por amor a su nombre estamos aquí. Amén. Esa es la verdad. Por puro amor a su nombre. Él hizo pacto consigo mismo, cosa tan tremenda. Dios afirmando sobre sí mismo que Él no va a cambiar, que aunque hizo al hombre y el hombre pudo haber caído, porque de hecho cayó, yo permaneceré fiel. Por amor a su nombre estamos aquí, mis hermanos. Qué bendición. Un abrazo para todos ustedes en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. 11 de abril, ¿quién lo diría? Comenzó el año y el año va a una velocidad impresionante, entre una y otra cosa. Pero ha habido algo este mes. Hemos comenzado la campaña Juntos y en Armonía por amor a su nombre. Juntos y en armonía para la gloria de Dios. Qué bendición tan tremenda la que estamos teniendo en este tiempo. El tema que vamos a ver hoy es un tema, en lo personal, lo dije a principio de enero, estamos dando los pasos en relación a sígueme. Es un año de redecisión, conmigo o contra mí. Recoges o desparramas. Tremendo lo que el Señor está haciendo sobre nosotros, pero es una decisión tuya, decir contigo o sin ti, o a medias, como diría alguien. El tema que estamos viendo es sígueme. Esta palabra sígueme está dada en varias partes de la palabra de Dios, pero especialmente nosotros lo hemos focalizado sobre tres aspectos fundamentales. El primero es el llamado a la salvación. El Señor nos llama del poder de las tinieblas al reino del Hijo de su amor. El segundo llamado es el llamado a la santidad. A la santidad. Él nos invita a la santidad porque Él es santo. Y al mismo tiempo nos invita al servicio. Que sirvamos en función del reino de Dios, que sirvamos en función de salvación. En fin, estos tres llamados se han ido sintetizando cada vez en este tiempo. Ahora, estos tres llamados tienen que ver con lo que nosotros hemos hablado tanto tiempo de las jornadas. Ustedes se recuerdan, Dios llamó a Abraham y los llamó de afuera y lo trajo a la tierra de Canaán. Después, el pueblo de Dios fue a Egipto y el Señor los llama de allá y son 40 y pico de jornadas para regresar a Canaán. Nosotros también tenemos una jornada. Nosotros salimos del seno de Dios. Acuérdese, en su mente Él nos tuvo, Él nos diseñó, nos trajo a la existencia. A pesar de que hemos caído, Él está con el deseo de retornarnos a nosotros a las cosas de Dios. Esta es la jornada. Al creer en Jesús hemos iniciado un proceso de vida espiritual y el objetivo es regresarnos al Padre. Entonces, en este caminar hemos visto, la palabra de Dios ha sido muy clara y nos ha dicho, yo soy la luz del mundo. Jesús nos sacó del mundo para entrar a la vida espiritual. Hay una puerta y la puerta es Jesucristo. Pero aparte de que la puerta es Jesucristo, Él también nos ha dicho, yo soy el buen pastor. Y en esta serie, sígueme, es importante que nosotros veamos que somos ovejas. La primera temática que hablamos del buen pastor es el hombre como oveja. Así lo mira Dios, una oveja que necesita de un pastor. Y la primera temática fue qué producía la oveja. Hicimos distintas distinciones entre unas y otras. Luego platicamos del buen pastor, tocando los 7 tipos de oveja. Me recuerdo pues que cada uno se identificó un poquito más con uno o con otro y como dijo una persona, diera la impresión de que cada una de mis patas como oveja perteneciera a algún tipo de debilidad o perniquebrada o necia o engordada, en fin. Interesantísima la clasificación de las ovejas. Ahora vamos a tocar el buen pastor 3. Faltan 2 más. En el buen pastor 3, el Señor habla de los pastores de Israel. ¿Quiénes son los pastores de Israel? ¿Qué pasó con los pastores de Israel? Entonces, ovejas ingratas, ovejas un poquito complicadas, pastores complicados. Por eso Él tuvo que tomar la decisión, no solo venir y morir, sino que declarar, yo soy el buen pastor. Es una serie hermosa la que estamos dando.
y vamos a ir descubriendo que el buen pastor siempre ha estado. Siempre ha estado. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento se le veía como el ángel del Señor. Así se le veía a él. Y él como ángel del Señor permitía que le adoraran. Fíjense qué cosa más tremenda. Y en el Nuevo Testamento, pues él ya aparece como el Hijo de Dios Altísimo, así tal como él es, la segunda persona de la Trinidad. Entonces, vamos a enfocarnos en los pastores de Israel. Primeramente, es bueno saber que la palabra de Dios tiene varias figuras para hablar de los pastores. Hay pastores que son por vocación, sienten en su corazón el llamado y son pastores. Hay otros que son pastores por profesión, se dedican ese es su trabajo, es su forma de conseguir la plata. Hay que distinguir unos de otros. Aparte está en el Antiguo Testamento hay una figura hermosa, porque tanto David como otros hablan de Dios como el pastor de Israel. Posteriormente en el Nuevo Testamento ya es Jesucristo quien dice yo soy el buen pastor. Y luego el Señor nombra a pastores, los 5 ministerios, ¿verdad? Que ya conocemos que está en Efesios 4:11. Así es que estamos viendo esta clasificación de pastores y vamos a conducirnos por los pastores del Antiguo Testamento para llegar al buen pastor. Y por último veremos a los pastores que Dios ha llamado para pastorear a la iglesia de Jesucristo. Hay una cita hermosa que es el Salmo 81, y este Salmo 81 dice algo muy especial. Fíjense que los salmistas tienen su forma de concebir distintas figuras. Recuérdense que estamos hablando de parábolas, o hacemos parábolas o metáforas para referirnos a ciertas figuras para darle un realce. En este caso, cuando se usa la palabra pastor de Israel, como es el Salmo 81, por favor, Caro, ¿lo puedes leer? Sí. Vámonos al Salmo 80, mis hermanos. Tienen su Biblia, tómenla ahí. Al Salmo 80, versículo 1, y dice así: Oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Vean qué figura más hermosa. Usan la figura de Dios Altísimo, del Dios creador del cielo, de la tierra, para decir, tú eres el pastor de Israel. Y bajo esa figura encontramos en el Antiguo Testamento muchos pasajes hermosos, incluso el Salmo 23 de David. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y lo que está hablando tantas veces que hemos platicado de este punto, Él es el que no me va a faltar. Me pueden faltar otra serie de pequeñas cositas en un momento determinado, pero Él es fiel. Y eso lo vemos en toda la palabra de Dios. Bueno, tenemos que ver que en el Edén el pastor era Dios. Dios pastoreaba, pero Dios asignó a Adán y a Eva para que fueran copastores. La cabeza era Adán. Adán como copastor de Dios. Adán tenía que cumplir ciertas funciones en el Edén y que luego fue compartida con Eva. Ahí hubo un malentendido, en vez de obedecer y comer del árbol de la vida, pues hicieron lo impropio. Y la forma de poderlo definir en una forma sencilla, Adán, que era oveja de Dios, decidió ya no ser oveja de Dios, sino ser él oveja de sí mismo, y oveja con Eva. Quiere decir, le dijeron a Dios, no nos pastorees. Ya hemos entendido que podemos pastorearnos nosotros mismos. Principio de una caída terrible y que todos conocemos. Entonces, Adán y Eva buscaron su propia independencia, buscaron su propia forma de caminar fuera de los designios y propósitos de Dios. Y ustedes saben todo lo que pasó en el Edén, fueron echados, pero antes de ser echados, Dios les puso una cubierta de piel. Hubo sacrificios previos de sangre, que todo es el símil con el cual viene el Antiguo y el Nuevo Testamento. Derramamiento de sangre para el perdón de los pecados. Así es que ya podemos ver cómo Adán y Eva decidieron, no queremos que tú nos pastorees, nosotros nos vamos a pastorear por nosotros mismos, y ustedes ven cómo está el mundo. Hay una historia que tenemos que contar, es chiquitita, pero es importante traerla a colación. Adán y Eva, o Adán era copastor, ya lo estamos viendo en la figura. Ellos decidieron hacer su propia forma de pastoreo.
Pero posteriormente Dios llama a Abraham, acuérdense, y Dios equipa a Abraham con ovejas, con todo tipo de ganado y camellos, pero al mismo tiempo Lot, el sobrino de Abraham, también pues tenía sus ovejas. Y las cosas curiosas, entran en pleito los pastores por la comida de las ovejas. Pequeños antecedentes que son interesantes. Vea lo que estoy diciendo. Abraham y Lot, pariente, entran en problemas por las ovejas. Piensen lo que está pasando el tiempo del día de hoy. ¿Cuántos pastores pelean por sus ovejas? Y cómo las ovejas tienen que decidir quién va a ser su pastor o a qué iglesia va a pertenecer. No ha cambiado mucho la historia, ustedes. De una o de otra manera aparecen situaciones que uno dice, reflexionemos un momentito. ¿Dónde quiere Dios que yo esté? ¿En qué iglesia quiere que Dios esté? ¿Por qué Dios quiere que yo esté en esa iglesia? Cuando uno va entendiendo poco a poco qué es lo que Dios quiere, al final uno dice, estás trabajando sobre mi vida. Me estás quitando parte de mi vieja naturaleza porque me querés a mí en santidad, porque sin santidad no veremos a Dios. Hay líderes en el Antiguo Testamento que son hermosos como pastores. Ustedes se recuerdan de Moisés, pobre Moisés. Le tocó conducir a Israel por todo el desierto. Se habla más de 13 rebeliones, las que hubieron ahí tremendas, y hubo muerte y consecuencias terribles. Aparte fue Josué. El Señor le dice, pues, bueno, Josué también, Moisés, tengo muchos nombres en la cabeza. Moisés junto con Aarón pues hicieron algo que no estuvo bien, tocaron 2 veces la piedra. El Señor le dijo, no vas a entrar a Canaán, ya fue tu tiempo, te vienes conmigo para acá arriba. Y le dejó las riendas a Josué. Tremendo, un líder guerrero, pero un líder también obediente, igual que Caleb. Tienen que pastorear a este gran rebaño de Israel. ¿Y cuántas dificultades tuvo Josué con esta gente? Dios, ahí está registrado en la historia. Hay tantas situaciones por las cuales tuvieron que pasar, pero Josué caminó porque el Señor fue muy claro, le dijo, estaré contigo, sé fuerte y valiente, estaré contigo. Y Él es fiel. Aparte de Josué y la conquista de Canaán, viene el tiempo de los jueces. Estoy hablando de pastores ya, oiga. Ya estoy hablando de los líderes. Y en el tiempo de los jueces, ustedes saben pues que cada quien hacía lo que le daba la gana, como querían, puro choripán. Ahí sí que cacheteando el piso por todos lados y haciendo y diciendo y un montón de cosas. No conquistaron toda la tierra, no cumplieron el propósito de Dios de conquistar toda la tierra. O sea que en el tiempo de los jueces no echaron a los paganos y cada uno hacía conforme quería. Y llegó un momento en que se cansaron hasta de los jueces. Hubo un tiempo en que Samuel tenía 2 hijos. Samuel pues estaba cumpliendo su función de pastor, pero como que no había trabajado muy bien en el corazón de sus hijos, de tal manera entonces que el pueblo se levantó contra Samuel. Y aquí ocurrió algo trascendental. Una cosa es teocracia, cuando Dios es el pastor, y otro es la democracia de los hombres, cuando el hombre elige o el hombre vota o el hombre hace lo que tenemos hoy. Y uno dice, Dios pone las autoridades. No es cierto, Dios no pone todas las autoridades. Fíjese que hay casos en los cuales, conforme al libro de Oseas capítulo 8, el Señor mismo dice, autoridades que ustedes eligieron, autoridades que ustedes quisieron. A la hora de la hora tenemos que discernir, no es asunto de Dios, aunque Dios lo permita. En este caso estamos viendo cómo este pueblo llega a un momento porque los hijos de Samuel no se han comportado muy bien. Y el pueblo viene y le dice, queremos un rey. ¡Qué tremendo! Otra vez le están diciendo a Dios, no queremos que tú seas el pastor de este pueblo. Para esto nos vamos a ir entonces a 1 de Samuel, capítulo 8, del 1 al 7. Veamos a ver cómo fue esta situación para que podamos entender un poquito más cuáles fueron los pastores de Israel, reyes, sacerdotes y profetas. Veamos un poquito qué fue lo que pasó. 1 de Samuel, capítulo 8, del versículo 1 al 7. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abías,
y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces, todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. Y dijo el Señor a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Tremendo ustedes, cambiar al Dios vivo, al Dios verdadero, aquel que los liberó con mano fuerte, con mano prodigiosa, tantos milagros, antes de salir, en el momento de salir, en 40 años, donde Dios los sostuvo, y posteriormente la conquista de Canaán, que nunca fue completada, realmente, por lo menos en el tiempo de los jueces. Y aquí estamos viendo cómo este pueblo le está diciendo a Samuel: mira, tus hijos son unos sinvergüenzas, y no queremos que tus hijos nos gobiernen. ¿Sabes qué? Ya no queremos nada con jueces, queremos un rey, queremos un hombre, no queremos que Dios maneje este pueblo por medio de un profeta, no lo queremos. Por favor, ponnos un rey. Obviamente, Samuel se sintió rechazado en primera instancia, pero es el Señor quien le dice: Samuel, mira, no es contigo, el caso no es contigo, a quien están rechazando es a mí. Miren que esto va con las iglesias de la Odisea, ¿verdad? ¿Cuántas veces sacamos a Dios de la iglesia? Y aquí, como sacaron a Dios de este pueblo, lo sacaron, le dijeron: no queremos nada contigo. Obviamente estas decisiones traen consecuencias. Uno diría, en la historia uno ve las consecuencias de sus decisiones, pero aquí hay algo poderoso, y es que el Señor le dice a Samuel: mira, diles a ellos lo que va a pasar. Antes de que pase, les está diciendo: mira, dile a ellos lo que va a pasar. Y es aquí donde uno dice: bueno, Señor, hay que entender que cuando alguien no quiere ser leal con Dios, no quiere con las cosas de Dios, es como un hijo: ya no quiero contigo, Padre, ya no quiero más, y aquí y allá, y el hijo dice: me voy a ir de la casa. ¿Y qué le queda al padre sino más decir: hijo, está bien, es tu decisión, que te vaya bien? Eso le pasó al hijo pródigo, ¿verdad? Entonces hay una función de deslealtad a Dios. Otra vez, igual que Adán, independencia, no queremos con Dios. Y esta es una realidad. El hombre no se da cuenta que al separarse de Dios, no solo se hace esclavo de sí mismo, sino que se hace esclavo de otros. Y esto es parte de lo que pasó con el rebaño de Israel, con el pueblo de Israel. Se volvieron más esclavos de lo que eran. Con Dios encontraban una libertad y hacia un camino de liberación completo. Ahora, ¿qué consecuencias pasaron con esta decisión de este pueblo? Para esto nos vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 8, y vamos a ir del 10 al 18. Aquí está el error de este pueblo. Le dijeron: no queremos contigo, Dios, levántanos un rey. Ahora el Señor le dice: mira lo que va a hacer el rey sobre ustedes. Escuchen lo que la palabra de Dios dice. Primera de Samuel, capítulo 8, versículos 10 al 18. Y refirió Samuel todas las palabras del Señor al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y siguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas, para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo, tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano
y vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas el Señor no os responderá en aquel día. Tremenda declaración. Ahora, aquí hay un detalle. Cuando se inició Josué, nosotros teníamos esta cita en nuestro corazón. Yo no sé si se recuerdan. Y decidimos, la congregación junta, decirle: Señor, aquí no necesitamos rey. Aquí al único que necesitamos es a ti. Amén. Te pedimos perdón por todo lo que pueda venir a nuestra mente, a nuestro corazón en herencia, en el cual nos quieran poner autoridades que ni conocemos y que ni sabemos. Autoridades de testimonio, no de nombre. Y fue ahí donde decidimos que nosotros éramos siervos del Señor Jesucristo, que el pastor de esta iglesia era el Señor. Por eso el título que usamos son ministros, somos ministros competentes del nuevo pacto, según 1 Corintios, se recuerdan, ¿verdad? Entonces retomamos o regresamos algo, porque lo que queremos es estar bajo la línea, la soberanía de Dios. Él es rey suficiente para nuestras vidas, punto. Lo demás no entra dentro de Josué. Y esta fue la línea que tomamos. Sin embargo, aquí estamos viendo la historia registrada. Y el Señor les dice: así hará el rey que hará con vosotros. Díselo, Samuel. Diles a ellos lo que va a pasar. Miren que me han rechazado a mí y miren dónde van a caer. Tomarán vuestros hijos. Van a nombrar jefes encima de ustedes. Los van a poner a arar los campos de los reyes. Ustedes van a tener que hacer las armas de los reyes. Tomarán a vuestras hijas, qué tontería, por el amor de Dios. Tomarán a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras, en fin, aquí adentro, servidoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, el vino, el higo, todas las frutas, lo mejor para el rey. ¿De dónde y por qué? Pero el necio se conduce así. Vea lo que estoy diciendo. En vez de escuchar la palabra de Dios, en vez de sujetarse al pastor de los pastores, babosos, cayeron dentro de su propia trampa. ¿De qué te ríes? ¿De babosos o de la trampa? De las dos cosas. Bueno, ahí estamos pues, pero esa es la verdad. ¿Qué le pasa al hombre? No lo sé, diera la impresión de que nos gusta ir por el camino de la desobediencia. Y es ahí donde este pueblo pues va a ser diezmado, fíjese, en el grano, en la vid, en todo va a ser diezmado. Tomarán a nuestros siervos y siervas, diezmarán todo nuestro ganado y seremos siervos de un hombre carnal. ¿Qué les parece? Pues aguántense. Aguántense pues, pero cuando me llamen yo no estaré con ustedes. Alá. Estamos viendo la posición de Dios. Con Dios no se puede jugar. Así es. Y no podemos engañar a Dios. Es una tontería jugar como que si podemos engañar a Dios. Por eso nuestra línea hacia Dios tiene que ser honesta, íntegra. Lo que está en mi corazón, lo que pienso, lo que hablo, lo que hago y lo que no debo de hacer. Vea, qué interesante, la integridad ante Dios. Aquí estamos viendo el inicio de una caída más profunda, de un pueblo que poco a poco se va a denigrar y va a comenzar a buscar idolatría por todos lados. Un pueblo al cual Dios les va a estar llamando constantemente que regresen a sus caminos para que estén protegidos por Él. Aquí estamos viendo otro inicio de caída tremendo de un pueblo escogido por Dios. La mayoría de los héroes de la fe que hemos visto en el Nuevo Testamento, está hablando de hombres como Abraham, como Moisés, como David, hombres que tuvieron sus errores, todos tuvieron sus errores, pero encontraron que en el arrepentimiento no solo regresaban a Dios, sino que regresaban con nuevo brío para hacer las cosas de Dios. Tenemos que hablar también de que en el Antiguo Testamento, y queda muy bien registrado, las cosas que hicieron quedaron registradas. Por ejemplo, Abraham metió la pata, David metió la pata, o bien pecó, pues, usa la palabra meter la pata como pecado o como algo que no está bien. También lo hizo David, y así si nos vamos con todos, hasta con el profeta Elías, todos hicieron algo que no estuvo bien, y eso es algo que no podemos evitar. De alguna manera nuestra vieja naturaleza, como dice Romanos 7, queriendo hacer lo bueno, hago lo malo.
Lo importante es que cuando hago lo malo puedo pedir perdón a Dios y regresar, ser restituido rapidito a las cosas del Señor. Entonces encontramos que entre los reyes de Israel hubieron reyes buenos, muy pocos. Y los otros fueron entre malos y malísimos y pésimos. Pero así fue. Y entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que el Señor dijo. Así que ustedes quieren un rey, muy bien, yo se los voy a dar. Y esto les va a pasar, y se los dijo, cantado. Pero el pueblo dijo, no importa, iremos a la guerra y defenderemos al rey. Cuando no se entiende las cosas de Dios, el hombre es peor que una ovejita. Y eso es lo que pasa actualmente. Queremos milagros, pero no queremos servir a Dios. Queremos que las cosas funcionen a nuestro alrededor, pero no hemos entendido que somos ovejitas de Dios y que el pastor es Él. Por eso la importancia de revisar este tiempo. Entonces encontramos buenos y piadosos reyes como David, Ezequías, Josías, Josafat y tal vez unos 2 o 3 más. En la historia no hay más de 6 reyes de Israel que hayan sido ad hoc para Dios o que hayan dicho conforme al corazón de David. Pero sí hay una gran cantidad de reyes que fueron terribles. Roboán, Jeroboán, Acaz, Manasés, 55 años de hacer maldad en el reinado. Dios mío, pero ahí está. Por supuesto, dice que al final se arrepintió y que Dios lo aceptó. Pero 55 años llevando una maldad increíble. Entonces encontramos pastores que yo diría siervos de Dios. Y otros pastores fueron pésimos. No tienen nada que ver con Dios. Por eso no todos son levantados por Dios. Por eso es importante ver la situación que hoy tenemos. Muchos dicen que nosotros tenemos el presidente que nosotros elegimos. Y es cierto, no lo eligió Dios. No lo eligió Dios. Y así podemos ver muchas cosas. Que Dios lo permita es otra cosa. Pero hay otras que por ahí están sonando y que diera la impresión de que Dios permite. Momentito, usted no conoce bien las Sagradas Escrituras. Revise lo que dice el libro de Oseas. Y así como en otros, vamos encontrando la importancia de unir la palabra de Dios y saber al final de cuentas qué es lo que quiere Dios. Amén. Y Dios lo que quiere son hijos de Dios Altísimo, siervos de Dios Altísimo, caminando en integridad, sabiendo que Él es santo y que está buscando en nosotros la santidad. Y lo está haciendo a través de todas las cosas que están a nuestro alrededor. El matrimonio es una forma de morir. Tener hijos es una forma de morir. ¿Por qué? Porque lo que me ha dado Dios tengo que compartirlo. El diseño de Dios es ese. Entonces estamos hablando de los pastores de Israel. Vamos a entrar un poquito más de lleno en todo esto porque el Señor habló muy claro y Él se quejó de los pastores de Israel. No una vez. En los libros del Antiguo Testamento hay un montón de libros que hablan y dicen que Dios se queja de los pastores. Importante. Vamos a ver algunos de ellos porque eso nos va a dar una idea. Entonces, ovejas que no fueron muy gratas y pastores que no fueron muy gratos. Ahora vamos entendiendo por qué el pastor de los pastores tenía que venir. Y él declarase, yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan, yo soy la resurrección y la vida. Vamos entendiendo en Jesucristo todo un proceso que tal vez antes no habíamos visto. Y para esto entonces contemos un poquito la historia. Usted sabe que el reino estaba unificado, después se dividió. Y en esa división, cuando hay división, ya comienza algo que no está bien. ¿Por qué se dividen? Por intereses humanos, por intereses de poder. Y en esta división, el reino del norte y el reino del sur. Cada uno de los dos reinos tuvo reyes y tuvo profetas. Pero ambos lados, el norte y el sur, fueron desobedientes a Dios. De ambos se quejó Dios, tanto del norte como del sur. Solo fue cuestión de tiempo para que el Señor dijera, no es grato este pueblo, porque no me buscan a mí. Y se han levantado ídolos en el norte y en el sur. Solo fue cuestión de tiempo. Y por eso es que al analizar la forma o las escrituras del Antiguo Testamento, encontramos escrituras muy fuertes, escritas por los profetas, pero dictado por Dios.
Y vamos a ver entonces la primera cita que está en el libro de Isaías, capítulo 56, del 10 al 11. Vamos a ver qué comienza a decir el Señor en relación a los pastores. Isaías, capítulo 56, versículos 10 y 11. ¿Ya los tienes listos? Dice así la palabra. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Si yo dijera, bueno, ¿y qué tanto se parece al tiempo presente que estamos viendo? Oh Dios, no permitas que hagamos juicio, no permitas, Señor, que nuestra mente se vaya más allá, pero la Escritura registra esto. Son atalayas ciegos. Dios mío, ¿cómo se va a poner a un ciego en una torre para ver qué hay? El que nombra a ese atalaya que es ciego allá arriba es tan ciego como el que está allá arriba. Amén. Y miren, lo trata de no solo ciego, sino ignorante. ¿Qué hace un ciego ignorante allá arriba? Así son algunas autoridades, imagínense. Entonces, el Señor los trata con palabras muy fuertes, y al final en el 11 ya está diciendo, son insaciables en sus apetitos por comodidad, por placeres, por nombre, por abolengo, porque me digan el título. Y en la palabra de Dios, o por lo menos en la fase que yo encuentro del proceso de vida interior de un hombre de Dios, no anda buscando puestos, sino que anda buscando cómo hacer la voluntad de Dios. ¡Ja! ¡Ja! Ahí está el secreto, mi hermano. Por supuesto, la voluntad de Dios puede traer muchas cosas, pero sabemos que estamos bajo la voluntad del Altísimo. ¿Va a traer dolor? Sí, pero ya sabemos que es por el motivo correcto. ¿Van a venir muchas cosas? Sí, pero ya sabemos que es por el motivo correcto. O cuando ya sabemos eso, ya entendemos lo que pueda pasar. Entonces él dice y habla de los pastores y termina diciendo, no saben entender. ¿Qué quiere decir no saben entender? No coordinan, porque sus anhelos y deseos están por encima de entender las cosas de Dios. Qué tremendo lo que estamos hablando. Pero así fue el pastorado en el Antiguo Testamento. Buscan su propio provecho. Cómo sacarle a la oveja la lana, la leche, la piel, la crema, la mantequilla. ¿Se da cuenta? Hay muchas cosas. Tener hato de ovejas trae plata a ustedes. Cuando uno no mira lo que Dios quiere, o bien lo ve y lo hace así, y comienza a ver sus intereses, ese hato de oveja está en peligro. Cuando a las ovejas no se les enseña, la mirada la tienen que poner en Cristo, perdóneme, solo es cuestión de tiempo de que uno como pastor o como ministro se vuelva ciego, porque se mira más a sí mismo que a Dios. Ojo, y ahí está parte de la problemática que tenemos el tiempo presente. Vamos a leer otra cita, porque en esta otra cita aparece algo sumamente interesante, y es que se fueron tras los ídolos. Oiga, se fueron tras los ídolos. Vamos a ir a Jeremías capítulo 2, versículo 8. Jeremías 2, versículo 8. Dale. Dice así la palabra. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está el Señor? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Jeremías 2:8. Qué tremendo lo que estamos viendo. Dice, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está el Señor? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. O sea, los sacerdotes no cumplieron. Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Oiga, tres cosas tremendas. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Es cuando la oveja, en vez de estar buscando a Dios, está buscando los satisfactores que el mundo presenta.
Ahí digo yo, Dios, ¿qué estamos haciendo? Si tu vida no está inclinada a los pies de la cruz de Cristo, por favor, no pastorees. No pastoree. Qué hermoso es esto. Hay muchos que son pastores porque ya tienen el título, pero sin su corazón no está a los pies de la cruz de Cristo. Si su vida no está en sujeción a las cosas de Dios, mejor no pastoree, va a hacer mucho daño. Mejor póngase usted como oveja de alguien que esté a los pies de la cruz de Cristo. No crea usted que este es un proceso de un día para otro. Primero hay que ser oveja. Hay que aprender la obediencia. Hay que aprender la sujeción. Y ya cuando has entendido el programa de Dios, te es mucho más fácil que de tu corazón broten las cosas de Dios. Y no que tengas que estar viéndola de aquí para allá o recibiendo cursos aquí para allá. Aunque son complementarios, la línea te la da Dios. La plomada te la da Dios. La vara te la da Dios. El bastón te lo da Dios. La voz te la da Dios. Y las ovejas van a comenzar a oír quién sí y quién no. Y eso hace una distinción entre unos y otros. Por eso, los sacerdotes no dijeron, sacerdotes. Luego, los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Solo con esta cita ya estamos viendo cuál fue el caminar en el Antiguo Testamento de los pastores y de los reyes. Pero esto no es todo. Permítame seguir, porque cuando él dice yo soy el buen pastor, es porque usted está viendo ahorita cómo eran las ovejas y cómo eran los pastores o los reyes de Israel que condujeron al pueblo a una situación caótica y de idolatría. Por eso era importante que él viniera. Amén. Y él declara, yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo, yo soy la resurrección. Estamos viendo el personaje central del Antiguo y del Nuevo Testamento, claro, para que despiertes, mi hermano. No es asunto de pastoreo, es asunto de tu corazón con relación con Dios. Y sabrás distinguir entre una cosa y otra cosa. Vamos a otra cita que nos va a ayudar a esclarecer. Y el Señor dice, no me buscaron. ¿Quiénes no te buscaron? Vamos a ver, ¿será que en este tiempo está ocurriendo lo mismo? Porque en vez de ver a Dios, vemos al pastor, o a los apóstoles, o al profeta, o vemos a los evangelistas, en vez de ver a Dios. Porque estos títulos están para servir, no para hacer cabezas y poner nuestros ojos en ellos. Oiga, ellos están para como vayan con el Señor. Eso fue lo que dijo María. Vayan con el Señor o no, vayan con Jesús, a ver qué les quiere decir. ¿Cuál es la clave? Jesús, no María. ¿Cuál es la clave? El Rey de la Gloria que resucitó. Ahí está la clave de todo esto. Entonces nos vamos a ir a Jeremías capítulo 10 y vamos a leer versículo 20 y versículo 21. Jeremías 10, 20, 21. Mi tienda está destruida y todas mis cuerdas están rotas. Mis hijos me han abandonado y perecieron. No hay ya más quien levante mi tienda, ni quien cuelgue mis cortinas, porque los pastores se infatuaron y no buscaron al Señor. Por tanto, no prosperaron y todo su ganado se esparció. Mire, tremendo lo que está diciendo el Señor. Mi tienda está destruida. Bueno, cuando se habla de tienda, se habla de Sucot. Esa es la palabra. Y hay dos tipos de tienda, una tienda común y corriente y la tienda que se llama el tabernáculo. Pero desde el momento que está hablando, todas mis cuerdas están rotas, ya está hablando de algo específico. Cada columna de las 60 columnas que están alrededor del tabernáculo tenían pitas de cabras para sostener las columnas, y estas pitas eran clavadas con clavos de bronce en el piso. Y de esta manera la columna se mantenía vertical, por lo menos entre izquierda a derecha. Independientemente de aquellas que iban de una columna a otra, como en este caso Carol y yo, así es, una columna y otra para sostener el velo. Y el Señor está diciendo, mi tienda está destruida. O sea, no han cuidado mi presencia en medio de ustedes. Eso es lo que está diciendo. Me han sacado y todas mis cuerdas están rotas. Mis hijos me abandonaron y perecieron. Qué tristeza para Dios. No hay ya más quien levante mi tienda, ni quien cuelgue mis cortinas. Tremendo. ¿Qué pasó? Se fueron con otros. ¿Qué puede pasar con nosotros? La iglesia de Laodicea lo dice muy bien. Me abandonaron, me dejaron. Hemos sacado a Dios de la iglesia y lo hemos sacado de nuestro corazón. ¿Qué pasó con el pastoreo?
¿Qué pasó con todas las cosas que están en la palabra de Dios? Alguien puede ser que no esté haciendo bien las cosas o nos podemos desviar un poquito a la izquierda y a la derecha. El problema no es corregirlo. El problema es no corregirlo. Así es. Porque siempre hay alguien que le dice a uno, no estás bien, vas por aquí, mira lo que dice la palabra de Dios. El versículo 22, porque los pastores se infatuaron. La palabra infatuar quiere decir, se volvieron creídos, orgullosos, vanidosos, creen que su palabra es palabra de Dios. No lo es. No lo es. La palabra de Dios es Cristo. Amén. Para nosotros la palabra de Dios es un instrumento que nosotros aplicamos para que otros entiendan las cosas de Dios, ante quien tenemos que doblar nuestras rodillas ante el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, ante Él, que merece la alabanza y la adoración, no ante el hombre, no ante el apellido ni los títulos. Oiga, por favor, mi hermano, no ante ellos, están engreídos. La palabra de Dios no es para que levanten nuestro orgullo. La palabra de Dios no fue para que nuestra carne se inflame o para que nuestro orgullo prevalezca o para que el título prevalezca. No, mi hermano, la palabra de Dios ha venido como espada de dos filos a quitar la vieja naturaleza, ya que seamos siervos del Dios Altísimo, a que le entreguemos cuenta todos los días, todos los días, todos los días. Y sepamos entonces qué es lo que tú quieres, Señor. Y dice, y no buscaron al Señor. ¿Qué cosa? Cuando buscamos más al mundo, cuando buscamos más que otros estén con nosotros, o cuando la malicia, un hermano que te ha dicho la verdad, entonces tú buscas a otro para ver de qué manera te congenias con él, y así ya son dos contra ese hermano que te dijo la verdad. Lo estoy viendo en el pastorado. Qué tremendo, tengo muchas cosas que decir, pero no solo aquí, a otro nivel lo voy a decir. Las cosas cuando no están bien, el Señor pone punto y coma, o pone 2 puntos, o hace separación. ¿Por qué? Porque el pueblo no quiere escuchar, los pastores no quieren escuchar. Estamos en un tiempo de una redecisión, conmigo contra mí. No podemos seguir tejiendo con la naturaleza vieja, no se puede. Hay nueva palabra de Dios, la palabra de Dios siempre es nueva y se puede tejer nuevas posiciones espirituales. Así es que imagínese lo que la palabra de Dios dice. Ahora dice también otra, muchos pastores. ¿Cómo así muchos pastores? Por favor, aclárenme esto. ¿Qué es eso de muchos pastores? Y nos vamos a ir a Jeremías capítulo 12, versículo 10. Jeremías 12, versículo 10. Qué fuertes las citas que estamos leyendo hoy. Qué fuertes. Pero verdaderas. No solo para antes, sino para hoy también tan presentes. Bueno, ya que me estás diciendo eso, ¿qué te hace libre? Estar en Cristo en la verdad. La verdad nos libera, Él mismo lo dijo. Conoceréis la verdad y la verdad os liberará. Y es parte de eso. Mire, mis hermanos, gracias, Caro. Yo me recuerdo muy bien cuando ya ejercía como médico, bueno, en la práctica, ¿verdad? Y se ponía aquellos espadadrapos, ¿se recuerdan ustedes que eran blancos y que para quitarlos era un dolor porque jalaba los pelos? Bueno, contigo no, pero con uno, Dios mío, ¿verdad? Entonces uno tenía que agarrar, mejor un solo, aunque se fueran algunos pelitos, y no que clic, 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 clic. A veces la verdad hay que presentarla de tal manera que el simple golpe de la verdad, el golpe, porque la verdad da un golpe, ese golpe puede descascarar el velo que nos impide ver las cosas de Dios. Y por eso la importancia de traer esto a colación. ¿Por qué la iglesia está como está el día de hoy? Es que es diferente a Israel. Momentito. Tenemos el Espíritu Santo para discernir las cosas. Pero, ¿qué está pasando? Espíritu Santo, siéntese. Palabra de Dios, ocupe su lugar. Me toca a mí como pastor, me toca a mí como ministro, me toca a mí con el título que quiera decir ciertas cosas. Momentito. Mejor cállese y busque lo que dice la palabra de Dios. Porque en su verborrea cristiana puede estar engañando al pueblo de Dios y es peligroso eso, mi hermano. Nosotros no fuimos para conducir las cosas, es el Espíritu Santo quien nos conduce. Por supuesto, somos colaboradores, pero no podemos impedir que la voz de Dios accione sobre el corazón del hombre y éste sea santo, porque hay que dar la santidad no es el pastor ni el ministro, es el Espíritu Santo cuando le obedecemos y hacemos lo que Él dice. Gracias, es Señor. Un poco duro, pero necesitamos poner las cosas por delante. Así es. Leamos Jeremías 12:10. Dice así: muchos pastores han destruido mi viña, hollaron mi heredad, convirtieron en desierto y soledad
mi heredad preciosa. ¿Te gustaría comentarla? Así ya somos dos los que nos van a tirar los tomates el día de hoy. Señor, yo lo que veo aquí es la palabra de Dios, es Dios mismo hablando a su pueblo. Y Él está por un lado denunciando una realidad. Aquellos que a Él mismo les dio su heredad para que la gobernaran, fueran mayordomos de ella, pero en lugar de hacerla crecer y de cuidarla, la destruyeron su viña. El Señor dice, destruyeron mi viña, hollaron mi heredad. El Señor dice, es mío. Y convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa, lo que era algo maravilloso, precioso, por las manos sucias del ser humano, ha sido destruido. Y esto no solo se aplica a la iglesia, a las familias. ¿Cuántas familias destruidas? Porque el papá y la mamá que tenían que tener la responsabilidad de crecerla, de cuidarla, de cuidar a los hijos, los han destruido con sus propias manos. De verdad, es tremendo, porque el Señor dice que era preciosa y quedó como desierto. Y aquí viene algo elemento, la palabra de Dios dice apóstatas. Oiga, ¿quiénes son apóstatas? Aquellos que habiendo conocido al Señor Jesucristo, posteriormente le dicen no, se rebelan al Espíritu Santo y poco a poco niegan la acción de Jesucristo en su vida, apóstata. ¿Habrá apóstatas hoy día? Yo diría que sí. Sí, esto no lo vamos a dudar, lo tenemos casi conscientes. Y a cada rato aparece en la televisión, en programas cristianos, apóstata. Fulano de tal ya es un apóstata, imagínese. Y todo esto es una realidad. Por eso, conmigo contra mí, te tiene que hacer ver la posición que el Señor nos pone el día de hoy. No podemos jugar con ni tu vida ni mi vida, mucho menos con mi vida, porque tengo que dar respuestas a Dios de las decisiones que yo tomo. Igual tú. A la hora de la hora eres tú, como soy yo. Y esta es la libertad que el Señor nos dio desde el principio. Son citas poderosas. Yo sé que el tiempo me está acorralando. Si es necesario, doy otra prédica más, pero no voy a soltar esta enseñanza. Conmigo o contra mí, sígueme. Y la importancia de la decisión que cada uno de nosotros debe de tomar. Otra parte que voy a platicar es cuando el Señor dice, ¡ay de vosotros! Vea, el Señor está hablando muy fuertemente en el Antiguo Testamento al pueblo, a los que eran sus pastores, a los que tenían que haber cuidado al rebaño que el Señor les dio. Vamos a ir a Jeremías capítulo 23 del 1 al 2. ¿La tienen ya, mis hermanos? Dice así la palabra. ¡Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño! Dice el Señor. Por tanto, así ha dicho el Señor Dios de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice el Señor. ¿Qué opinas, Caro? Que el Señor no está sordo, ni está ciego, ni es indiferente, ni es injusto. El Señor es un Dios justo. La justicia, dice, es uno de los pilares de su trono y Él no va a dejar por inocente al culpable, ni por culpable al inocente, dice su palabra. Así que llegado el momento, Él nos pide cuentas a cada uno, porque Él a cada uno nos ha dado una responsabilidad y tendremos que dar cuentas delante de Él. Amén. Esa es la verdad. Esta cita de Jeremías 23, 1, 2 comienza muy, ¡ay! De los pastores. Es una expresión de, ¡ay! ¡Ay! Oiga, ¡ay! Mira lo que estás haciendo. Y habla de tres situaciones. Dice, vosotros dispersasteis. ¡Ja! Tiraste piedra en medio de las ovejas y se fueron. Les hablaste tan duro que se fueron. No les diste el pan de vida. No les diste lo que tenías que dar. Tu pan ya era viejo. Ok, pero esto es una realidad que puede ocurrir, pero hay otra que es terrible y es aquella, el embauco de la palabra de Dios. ¿Cómo así? Cuando utilizas la palabra de Dios y la acomodas a lo que tú quieres para profetizar lo que ellos quieren. También es otra forma de dispersar, aunque a la hora de la hora dieran la impresión de que están juntos, pero están dispersos conforme a la palabra de Dios y al llamado de Dios. Tremendo. Tremendo, hay doctrinas que uno diría, ¿de dónde la sacaron? Bueno, viene de lo que se llama la plata. La plata jalando la palabra de Dios para sí mismo. Oiga, son falsos maestros y que se dedican más a extorsionar y a sacar la lana que a conducir el pueblo.
Eso es uno, dispersasteis. La segunda es espantasteis. ¿Qué es espantar? Bueno, la palabra espantar viene a ser, mire mi hermano, el Señor te dice, pero si tú no haces lo que tienes que hacer, posiblemente te va a ir mal. Esta palabra uno diría, eso es para espantar, no, eso es para corregir. Para corregir a la persona que no quiere, para corregir a aquella que es medio ciega, medio pierna quebradita, aquella que es débil. Hay que ayudarlas y hay que darles con suavidad para que caminen, pero hay algunas a las cuales hay que quebrarle la pierna. En este caso, espantar es dispersarla con alevosía, ventaja y premeditación. Eso es darles un golpe tan fuerte que se dispersan. Y otras dirían, no, porque no las habéis cuidado. Estuvo enferma, estuvo con problema a nivel matrimonial o social y no se le atendió. Miren, cuando el pastor no cumple lo que tiene que cumplir, y esto no es por obligación. Oiga, esto no es por obligación. El pastor no puede estar obligado a cumplir funciones que son por amor. Amén. Y permítame decir, es como que si alguien me dijera, Ángel, ¿cuántos besos le das tú a tu mujer al año? Y si de repente yo diría, 1. Solo 1. ¿Y qué pasó pues? ¿Por qué vamos a darnos el beso mi esposa y yo? Por muchísimos motivos. Entonces al pastor no se le tiene que decir, a ver cuántas veces vas. Hay una función propia que nace de aquí. Por eso se llaman pastores por vocación, por llamado de Dios. Y no por profesión. Y no porque estudiaron teología. Y no porque otro vino y le dijo que todo lo que sabes te hace pastor. No, el pastor tiene una conciencia de Dios. Un cuidado especial. Apacienta, alimenta, cuida. Aunque la oveja puede tener su rebelión y de repente diga, ya no quiero estar aquí, ya es una decisión independiente. Te abro la puerta, puedes irte. No podemos retener a quien no quiere. Y eso es parte de lo que estamos viendo en la cuestión del pastoreo. El tiempo se me vino encima. Voy a dejar aquí la prédica, pero sepa que vamos a continuar con ella. Vamos a seguir tocando otra serie de tópicos que considero que son sumamente importantes. Así es que hoy fue el tema de los pastores de Israel. La forma como se pastoreaba en Israel, estamos viendo lo de más, lo de menos, cómo fueron algunos reyes, pero sobre todo, qué es lo que dice Dios de este pueblo, de los pastores de Israel y de este tiempo que ya estamos viviendo en Cristo Jesús. Oremos, mis hermanos. Padre, te damos gracias el día de hoy, porque estás abriendo nuestros ojos, porque ya vimos lo que son las ovejas. Todo lo que las ovejas producen. Ya vimos los 7 tipos de ovejas que se presentan en la palabra de Dios. Y hoy hemos estado viendo a los pastores. Pero ¿quién es un pastor? Un pastor es un llamado por ti. Pero también un pastor es un papá. Un pastor es una mamá. Es un encargado de coinonía. Un pastor también es aquel que está llevando a cabo la ley, o lo que son profesores que educan a los niños, o catedráticos en la universidad, hombres con un conocimiento que tienen que dar la directriz de la verdad y de la justicia, porque si hemos sido llamados a ti, tenemos la experiencia de la salvación, ya tenemos algo que decir. Y si Dios ha hecho maravillas sobre nosotros, también ya tenemos motivos para hablar de las grandes maravillas que el Señor ha hecho en nosotros. Tenemos suficiente material bíblico y tenemos suficiente material espiritual para poderle dar a aquellos que no tienen. Señor, gracias porque hoy nos has permitido ver diferentes posiciones, pero la más importante es la mía para contigo. Es la respuesta que tengo a tu llamado. Y si hay algo que yo tengo que decir, y lo he dicho tantas veces, es pedirte perdón por todos los elementos que hay todavía en mi vida que no son gratos a ti y que puede golpear a otros. Así es. Y pedirte perdón, Señor, por aquellas veces que no di la palabra oportuna o no hice la corrección que tenía que hacer, o pedirte perdón, Señor, por abandonar en algún momento alguna posición que tú querías que fuera más fuerte y más consistentes, y por todas aquellas otras fallas que como padre, como esposo, como hermano en la fe, no he sabido cubrir o dar o proteger o socorrer. De alguna manera yo también soy corresponsable como pastor, como tú, mi hermano, también lo eres. Pedirte perdón por todas nuestras fallas,
por toda la indolencia que ha habido en nosotros y pedirte perdón porque en el fondo queremos contigo y no queremos desviarnos ni a la izquierda ni a la derecha, sino por el contrario, Así es, Señor. seguir tu voz, Así es, Padre. oír tu voz y hacer tu voluntad. Límpianos, Señor, con tu preciosa sangre. Lávanos y déjanos blanco como la nieve a todos nosotros. Y danos nueva gracia y nueva misericordia para cumplir el propósito de tu voluntad en mi vida, como ministro, como esposo, como padre, Señor. como abuelo, como hermano en la fe. Señor, ayúdanos a revisar nuestra vida y a enderezar nuestros caminos a tu voz. Tú que eres el pastor, el obispo de los pastores. Amén. Por amor a tu nombre y en el nombre de Jesús, oh Dios, te lo pedimos. Así es. Gracias, Señor. Bendito seas por siempre. Amén.